fijémonos primero en unas palabras que aparecen en Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Es realmente importante lo que ahora vais a leer aquí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si os habéis dado cuenta, aquí nos habla de dos cosas un poco distintas. Una sería una cuestión celeste, astronómica, cósmica, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero luego nos habla, y en la tierra angustia de las gentes. Y nos da además una explicación. ¿Angustia de las gentes? ¿No está viviendo la gente angustiada? ¿No se está suicidando gente porque no puede pagar la hipoteca y son desahuciados? ¿No están angustiados por todas sus situaciones? ¿Por qué hay tantas depresiones? Por la angustia que la gente vive. Pero aún hay más, porque nos da un detalle muy importante. Si esto es que la gente vive angustiada, aún no es nada con la angustia que van a llegar a tener. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué es esta confusión? Bramido del mar y de las olas. El mar siempre está, olas que vienen, olas que van. Días de más olaje, otros menos. ¿De qué nos está hablando aquí en concreto? Pues de que el mar bramará de tal modo con sus olas que va a causar unas destrozas impresionantes. Y la gente estará confundida y angustiada. Habrá tsunamis que van a arrasar grandes partes de población de este mundo. No somos conscientes de esto, ¿eh? Elena White nos habla en más de una ocasión que las grandes ciudades portuarias van a desaparecer porque son los lugares más corruptos. ¿De qué modo? Pues ya lo estáis viendo. Ciudades portuarias, ¿dónde están? Al lado del mar, ¿no? Pues sí que va a haber una subida del nivel del agua, pero no va a ser una subida y ya está, sino del bramido del mar y de las olas. Quiere decir que van a ser olas gigantes que arrasarán. Y ahora nos vamos a centrar específicamente en este punto donde nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto era una señal inequívoca del momento del tiempo del fin. Hemos de diferenciar entre el tiempo del fin y el fin del tiempo del fin. Uno es cuando empieza este periodo final de la etapa de la historia de la humanidad, y el otro cuando todo termina. Para que esto sucediera, había una serie de profecías bíblicas. La profecía de los 1260 años, la profecía de los 2300 días también, que nos marcaba una etapa final de la era de la humanidad. Justo cuando estas profecías se terminan cumpliendo, cronológicamente por fecha, y de ello ya seguiremos hablando también en otros estudios, empiezan a suceder estas señales. ¿Se han cumplido ya estas señales? Vamos a ver unos textos bíblicos y vamos a ver después unas referencias históricas para ver si esto ya se ha cumplido o aún está en el futuro. Primero vamos a leer Mateo 24, 29. Jesús nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mirad cómo Jesús nos está situando en un momento preciso de la profecía. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación nos está hablando? A través de esas profecías que os he dicho, que más adelante terminaremos de desglosar, terminaba un periodo concreto de agobio y persecución contra el pueblo de Dios por parte de las fuerzas papales. Y a partir de allí, de esa época, debían acontecer una serie de señales cósmicas como las que nos describe aquí. ¿Esto ha sucedido?
vamos a ver cómo el periodo papal de su pleno apogeo, en 1700 y pico ya estaba terminando, hasta el punto en que llega en el año 1798, ¿y qué sucede? Que el general Berthier, por orden de Napoleón, encierra al Papa en prisión. Y parece que el Vaticano ha recibido esa herida mortal, pero de la que después es sanada y vuelve a recuperarse. Ya en esa época el declive ya estaba. Y vamos a ver qué llegó a suceder durante todo ese tiempo. Leamos antes otro texto, porque aquí, si os habéis fijado, nos habla de señales en el sol, la luna. Dice que el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo. Vamos a ver texto paralelo junto a este, que es Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, dice el apóstol Juan, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mirad que prácticamente nos está diciendo lo mismo. Hay algún matiz un poco distinto, añade algo, como la higuera, ¿verdad? El sol negro como tela de cilicio, la luna como sangre. ¿Qué color es la sangre? Es roja. ¿Habéis visto la luna roja habitualmente? No es nada normal, ¿verdad? Y luego las estrellas que caen, sacudidas como por un fuerte viento cuando una higuera es agitada, ¿no? Vamos a entrar ahora una serie de imágenes que vais a ver detrás mío. Por favor, si podéis apagar la luz, donde haremos referencias históricas para demostrar que estos acontecimientos ya se cumplieron. El gran terremoto fue en 1755, que es conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Veremos referencias históricas de la magnitud de ese terremoto y lo que llegó a abarcar, aparte de lo que llegó a causar. Luego veremos también cómo el sol negro como cilicio y la luna en sangre también aconteció ya y es conocido en la historia como el día oscuro, y fue posterior al año 1755. Y veremos también, esto fue en 1780 aproximadamente. Luego veremos cómo también cronológicamente en 1833 hubo la mayor lluvia de estrellas que se haya registrado jamás, tal como estaba profetizado en el mismo orden. Vamos a ver precisamente estas citas que están registradas, las primeras en este libro de Elena White, El conflicto de los siglos, donde ella hace referencia a escritos de la época de cuando todo esto sucedió. Empezamos leyendo para situarnos ya desde arriba. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Estamos en la página 349. Jesús dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Palabras registradas en Marcos 13, 24 al 26. El revelador, Juan, describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, que es el texto que hemos leído de Apocalipsis 6:12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida
y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Y fue en la zona de Andalucía. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego, y esto está registrado por Sir Carlos Lyell en este libro de Principles of Geology. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Todo esto aparece en la Enciclopedia Americana. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando: «¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!». Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares. Imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después, apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el obscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, este detalle hay que tenerlo en cuenta, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra, y está registrado por R.M. Devens en Earth Files Century. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló.
Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que